Bueno, dejamos ese tema de lado, nos vamos a ocupar del mercado laboral y del sistema previsional, dos temas que están vinculados, ¿no? Claramente, un mercado laboral que tiene alto porcentaje de empleo informal le quita recursos a un sistema previsional que justamente está padeciendo de solidez desde hace mucho tiempo y que por sí mismo no tiene capacidad de pagar mejores jubilaciones. Esto es un problema que viene arrastrando la Argentina desde hace mucho tiempo. Bueno, Laura Caullo es economista de la Fundación Mediterránea, una especialista en estas dos cuestiones del mercado laboral y del sistema previsional. Habló con nosotros, hizo un análisis del estado de situación y hacia dónde hay que ir. La escuchamos. El sistema previsional está estrechamente ligado con el mercado laboral. Si tenemos un mercado laboral poco formal, tampoco tenemos las bases y el financiamiento para tener un sistema previsional sustentable, es decir, no hay fondos suficientes para sostener las jubilaciones. Hoy ambos sistemas, el mercado laboral y el sistema previsional, enfrentan desafíos en el marco de una economía que ha dejado de tener inflación y deja a la vista muchas reformas necesarias para un ordenamiento integral de ambos sistemas. Ujú. ¿Cuáles Bueno, serían te esas reformas? comento, ¿Cuáles serían las reformas principales? ¿Hacia dónde debería orientarse? por un lado, el mercado laboral, uno debe tener un diagnóstico claro de qué es lo que está ocurriendo. En Argentina hace más de una década que no se crea empleo formal y de calidad, empleo estable y a escala. Es decir, lo que se viene creando es empleo vía monotributo, muchas veces ocultan relaciones laborales encubiertas, y empleo público, que si bien en el último año y medio no ha sido la modalidad de contratación el empleo público, pero sí lo vemos en la última década, que en definitiva son quienes hoy están aportando de alguna manera el sistema previsional. Lo que ocurre aquí es que la cantidad de trabajadores ha incrementado, tenemos más de 3,5 millones de nuevos trabajadores respecto a hace una década, donde la mitad de ellos son informales, o sea, la modalidad que más creció es la informalidad. Sin embargo, toda aquella persona que cumple los requisitos actuales o los requisitos hasta marzo para poder acceder a una jubilación, que era la edad de referencia, y en caso de no tener aportes suficientes iba hacia la moratoria, accedía a un beneficio. Tenemos una cobertura previsional muy extendida, más del 90% de las personas en edad laboral, y tenemos un mercado laboral que formal solamente comprende a un tercio de la población en edad laboral y que está trabajando. Ujú. Eso hace que haya un descalce claro y por lo tanto el sistema previsional está en emergencia. Exacto, el sistema previsional está en emergencia, pero es el último eslabón del mercado laboral. Por eso al comienzo, cuando hablábamos de reformas, hoy está en discusión qué va a suceder de aquí en adelante con las moratorias. Las moratorias ha sido un mecanismo que, de emergencia creado para aquellas personas que llegaban a la edad de retiro sin los aportes suficientes, poder de alguna manera comprar los aportes que le faltaban para entrar a lo que es el sistema contributivo. Es decir, bueno, hemos aportado algunos años, me faltan, los descuento con un plan de pago y accedo a una jubilación mínima. La moratoria ha sido, de alguna manera, el catalizador del sistema previsional. Por ejemplo, en el último año, 3 de cada 4 nuevos jubilados accedieron al sistema previsional vía moratorias. O sea, el 75% de las altas es por moratoria. La discusión hoy con el fin de la moratoria, porque la moratoria venía prorrogándose, se ha decidido no darle continuidad hasta tanto se debate en el Congreso cuál va a ser el camino a seguir. Hay muchos proyectos de diputados que quieren su renovación. Eh, Acá la alternativa es dar una reforma de fondo al sistema previsional. Por ejemplo, contemplar alguna situación intermedia en cuanto a aportes, porque hoy la, la alternativa a la moratoria es una pensión no contributiva que se llama la PUAM, Pensión Universal del Adulto Mayor, que equivale al 80% del haber mínimo. Entonces, hoy aquella persona que tiene 25 años de aporte, si la moratoria está cerrada y no llega a jubilarse, o 15 años, por ejemplo, de aporte,
perdería esos aportes y tendría que ir vía PUAM, con un 80% del haber mínimo. Las alternativas más racionales es contemplar los años de aporte que tienen las personas, entonces que flexibilizar este requisito de los 30 años de aporte, porque no están en discusión hoy en la agenda, es o renovar las moratorias o derogarlas. Hay algunos proyectos que apuntan a esto. Bueno, tengamos una consideración que si tenés 15 años de aporte, que es la mitad de los 30 obligatorios, en realidad tenés más que una PUAM, menos que la mínima. Darle un gradiente con la edad jubilatoria. Sin embargo, también está, cuando hablaba al comienzo de las reformas, repito, el sistema previsional es el último eslabón del mercado laboral. Nosotros necesitamos en Argentina, para dinamizar un crecimiento sostenido a largo plazo, generar empleos de calidad, empleos salariados formal, donde las empresas no teman a la contratación de personal, donde la industria del juicio deje de existir y la gente contrate formalmente. Comentaba también que mucho ha crecido el monotributo y mucho de ese monotributo es asalariado encubierto. Bueno, falta una discusión de fondo y un acuerdo de todo el arco político para afrontar estos desafíos. Laura, cuando se habla de reforma laboral en Argentina, casi siempre se concluye o se sospecha que es más para contratar sin formalidad, sino para legalizar formas precarias que precisamente para generar mayor porcentaje de salarios formales. ¿Se puede avanzar en una reforma que, por un lado, como decís vos, no genere miedo a contratar, pero por el otro lado incentive la formalidad? Sí, desde luego, de hecho, es la evidencia internacional. A ver, tenés, por ejemplo, mínimos no imponibles para cargas sociales. eh, Hoy, en realidad, no hoy, en la última década, tenemos 6 millones de asalariados formales y está estancado en ese número, 6.200.000. Y como te digo, las modalidades que han crecido son modalidades precarias e inestables, porque el empleo informal, lo hemos visto frente a la pandemia, fue lo primero que se destruyó, lo mismo con el monotributo, o sea, frente a oscilaciones de la macro, por propias o externas, hoy las modalidades prevalecentes no le dan tampoco protección a los trabajadores. Entonces, en realidad, la formalización y la registración de los trabajadores no solo le daría mejores condiciones al propio trabajador, sino también este vínculo, este puente entre el mercado laboral y el sistema previsional que deben darse en simultáneo. O sea, hay muchas cuestiones a considerar para llegar a un equilibrio, porque, bueno, hoy claramente está desequilibrado y su sostenibilidad está en jaque. Nada de esto es de un día para el otro, ¿no? No, sin dudas, hay mecanismos de transición también, por supuesto que uno en el diseño de política pública, los mecanismos de transición tienen que estar contemplados, no solamente para los futuros jubilados que hoy están iniciando su trayecto en el mercado laboral, sino para quienes ya están en un mercado laboral avanzado. Todo esto tiene que estar plasmado y bueno, se necesita debate y consenso para armar proyectos y que esos proyectos de ley sean aprobados, pero proyectos serios que contemplen todas las aristas. Por eso es interesante el debate profundo con un diagnóstico claro y un horizonte también certero, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa de hoy con mucho tema económico. Mucha economía, sí. Sí, como en los últimos programas. Bueno, es que es lo que está dominando la agenda claramente. Ya vendrá el tiempo de lo político. A pesar de que es un año electoral, ¿no? Claro, es un año claramente electoral, pero son cuestiones que la analizamos desde lo económico, pero que también tienen una pata político-electoral. Sí, claro. Porque cada una de estas cuestiones, jubilaciones, dólar, poder adquisitivo, situación de la industria, son elementos que a la hora de la votación, cuando haya que ratificar o no al gobierno de Javier Milei, van a tener peso, ¿no? El poder adquisitivo de la población suele ser un elemento determinante a la hora de definir el voto,
pero además no solamente en cuanto al poder adquisitivo actual, sino la perspectiva que tiene la gente de si va a poder mejorar o no su calidad de vida. Así es. Bueno, y de hecho nadie quiere llegar a una elección con un ajuste Sí, claro. en marcha, ¿no? Por lo cual el gobierno está haciendo todo lo posible para que cerca de las elecciones se empiecen a verse los resultados del ajuste. Así. ¿No? Un crecimiento. Empezó a hablar el ministro de Economía de crecimiento y de la necesidad de lograr un crecimiento. Bueno, eso parece también en sintonía con el tiempo político que viene, ¿no?